Me llamo Clara Molina y tengo 78 años. Vivo sola desde hace 14, desde que falleció mi esposo Agustín, una mañana cualquiera de abril, mientras arreglaba el rosal del frente con sus manos agrietadas y pacientes. Dicen que fue el corazón, pero para mí fue el cansancio acumulado de una vida que nos exigió siempre más de lo que teníamos. Desde entonces, mi mundo se ha ido achicando. Primero la casa, después los amigos, luego la ciudad. Mis hijos se repartieron por el mapa y yo, sin quejarme, me quedé donde los recuerdos aún tenían forma de cosas tangibles. La taza que usaba Agustín, el perchero que hicimos juntos, el aroma a pan tostado por las mañanas. No me pesa la soledad, me pesan los silencios. De mis 3 hijos, solo Joaquín mantiene un lazo verdadero conmigo. El mayor, Ernesto, vive en Houston y cada tanto me manda un mensaje por WhatsApp con alguna foto de sus perros y un «¿Cómo estás, ma?», que ya ni me toma por sorpresa. Laura, la del medio, se fue a Valencia hace 10 años y desde entonces su voz suena a compromiso cuando me llama, como si marcara el número porque le tocaba, no porque quisiera. Pero Joaquín es otra cosa. Es el menor, el más sensible desde chico, el que me ayudaba a preparar las lentejas los domingos y se sentaba a mi lado a mirar las novelas aunque no entendiera nada. Se casó tarde, a los 42, con una mujer que siempre me pareció demasiado inquieta para él, demasiado precisa. Como esas casas que no permiten desorden ni risas fuera de hora. Valeria se llama, arquitecta, pulida, siempre bien vestida, con una sonrisa medida y unas palabras cuidadosamente seleccionadas. Nunca hubo conflicto entre nosotras, pero tampoco cariño. Desde el primer día me trató como a un mueble heredado, con una cortesía que bordea el desprecio. Cuando Joaquín me dijo que querían invitarme a una cena importante que organizaba Valeria en su casa para unos socios, algo se me revolvió por dentro. No por la invitación en sí, sino por la forma en que él lo dijo. Valeria insiste en que vengas. Será bueno que te vean. Estás muy bien últimamente, mamá. Que me vean. No que me escuchen, ni que compartan conmigo. Que me vean. Como un adorno que legitima la narrativa de familia que ellos necesitan mostrar. Me tomó un día entero decidir qué ponerme, no por vanidad, sino por esa voz interna que me decía que cada elección sería juzgada. Ni demasiado arreglada, para no parecer ridícula, ni demasiado simple, para no parecer desinteresada. Elegí un vestido azul oscuro, de lino, con cuello redondo y mangas 3/4. Me pinté los labios con el tono ciruela discreta que usé en el bautizo de mi nieta Sofía. Y justo antes de salir, dudé. No sabía si quería ir realmente, o si solo temía no estar. Porque a veces, a esta edad, lo que más duele no es la ofensa, sino el olvido. Cuando llegué a la casa de Joaquín me pareció más grande de lo que recordaba. Todo en su sitio, todo reluciente, como si la vida se hubiese convertido en una vidriera. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Fue Valeria. Llevaba un vestido beige ajustado, un peinado impecable y esa mirada que no se posa, solo roza. Me sonrió con los dientes, no con los ojos. Clara, justo a tiempo. Pasa, están todos ya. Me dio un beso en la mejilla sin tocarme y siguió caminando por el pasillo, hablándole a alguien por un audífono que apenas se notaba. Seguí sus pasos con la sensación de que no era bienvenida, solo admitida. La casa estaba llena de gente que hablaba en voz baja, como si la elegancia incluyera la contención emocional. En una esquina,
Joaquín conversaba con un hombre de traje claro, con la copa de vino en la mano. Me vio, y su cara se iluminó. «¡Mamá!», dijo con ese tono cálido que aún me devuelve al tiempo en que corría a sus brazos cuando se caía de la bicicleta. Me abrazó con fuerza, y por un momento me sentí en casa. Pero solo por un momento, porque enseguida Valeria regresó, y le puso una mano en el brazo, recordándole que debía saludar a los Mendoza. Y yo quedé sola otra vez, como una nota fuera del compás. Me senté en el lugar que me indicaron, cerca de una planta decorativa y bastante lejos de la mesa central. A mi alrededor, conversaciones cruzadas, risas medidas y elogios vacíos. Nadie me preguntó nada. Nadie notó si tenía hambre o sed. Una mujer a mi lado me dijo que le gustaba mi broche de plata. Le agradecí y le conté que fue un regalo de Agustín el día que cumplimos 30 años de casados. No respondió. Ya había girado la cabeza hacia otro lado. Esa indiferencia me pesó más que si me hubiera dicho que era feo. Cuando fui al baño a retocarme los labios, escuché sin querer una voz conocida. Valeria, al teléfono, en la habitación contigua. Sí, la traje por compromiso. Joaquín insiste. Tú sabes cómo es. Pero no encaja, mamá. No suma. A lo sumo, que no reste. Me quedé paralizada. No por sorpresa, sino por confirmación. Las palabras no eran nuevas para mí. Las había sentido muchas veces, en gestos, en silencios, en miradas esquivas. Pero escucharlas en voz alta, tan limpias, tan firmes, me atravesó como un puñal sin filo. Volví a mi asiento con pasos lentos, como si mis piernas supieran algo que mi cabeza aún no quería aceptar. Me acomodé la falda con calma. Respiré hondo. Observé la cena como quien ve una obra ajena. Y por dentro sentí algo moverse. No rabia, no tristeza, algo más firme. Una especie de claridad. Como si una parte de mí, dormida durante años, despertara al fin. No iba a llorar. No iba a hacer escándalo. No iba a romper nada. Pero algo sí iba a cambiar. Y así empezó, sin anuncio ni dramatismo, la noche en que fui tratada como un estorbo. Y terminé siendo la única que realmente importó. No pasó mucho tiempo desde que volví a sentarme en aquel rincón semiclandestino, alejada del centro de la sala, para que comenzara a desarrollarse ante mis ojos el teatro de esa noche. Brindis alzados con exagerada solemnidad. Risas premeditadas que buscaban resonar más fuerte que las conversaciones ajenas. Pasos medidos sobre la tarima donde un cuarteto de cuerdas ejecutaba una melodía pulida, elegante, perfectamente olvidable. La cena no había comenzado aún, pero las bandejas con aperitivos pasaban de mano en mano como si fueran certificados de pertenencia. Yo observaba todo desde mi pequeño exilio junto a una maceta ornamental, en una silla que no combinaba con el resto del mobiliario, y que crujía cada vez que me movía, como si incluso el mobiliario supiera que no debía estar ahí. En más de una ocasión crucé miradas fugaces con invitados que no reconocía. Algunos asentían con amabilidad forzada, otros fingían no verme. En un momento, una mujer de pelo blanco perfectamente alisado se acercó con una copa de vino, y tras mirarme de arriba abajo, me preguntó si podía indicarle dónde estaba el baño. Le dije que no sabía, que no era de la casa. «Ah», murmuró, esbozando una sonrisa que tenía más de disculpa que de cortesía, y se marchó sin más. Ese «ah» quedó flotando en el aire como una bofetada sin mano,
como un recordatorio de mi presencia desubicada, como si hubiese entrado por error a un mundo que ya no me reconocía como parte. Fue entonces cuando Joaquín se acercó de nuevo, con los hombros algo tensos, la camisa ajustada por el sudor y la presión. Me preguntó si estaba bien, si me faltaba algo. Le dije que todo estaba bien, que no se preocupara, que entendía que estuviera ocupado. En su mirada había algo más, una preocupación genuina mezclada con vergüenza, que no le pertenecía del todo. Me dijo que en unos minutos empezarían los brindis y las palabras de apertura, que Valeria quería asegurarse de que todos los invitados se sintieran cómodos. Asentí, y aunque lo miré con ternura, dentro de mí comenzaba a gestarse una sensación de irrealidad. Esa noche no era mía. Ni siquiera me habían invitado como madre de él. Era simplemente un gesto de protocolo, una especie de adorno familiar en el cuadro que ella quería presentar. Cuando se alejó, quise levantarme para ir a buscar un vaso de agua. Sentí que necesitaba lavarme el rostro, aunque fuera con la excusa de refrescarme. En el camino hacia la cocina, pasé junto a un grupo de personas que hablaban en voz baja. Uno de ellos, un hombre calvo con barba recortada, decía: «Valeria tiene una visión clara, ¿sabes? La presentación de esta noche es parte de un todo. Su suegra, por ejemplo. Ella quería que estuviera, claro, pero también sabía que no debía restar presencia». Todos rieron. Yo no. Me detuve unos segundos detrás de un biombo, el corazón latiéndome con fuerza. Ya ni siquiera eran palabras descuidadas, era una narrativa consensuada. No se trataba solo de Valeria. Había sido convertida en una figura incómoda en el guión colectivo de esta cena. Cuando llegué a la cocina, vi que una de las chicas del servicio, una joven de piel morena y mirada aguda, organizaba bandejas con precisión. Le pedí un vaso de agua y me lo ofreció con una sonrisa cálida, que me recordó por un instante a las que yo daba cuando trabajaba de enfermera en las noches largas del hospital, a las 3 de la madrugada, cuando alguien pedía ayuda y uno solo podía ofrecer compañía. Le agradecí y salí al jardín. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para procesar lo que acababa de oír. Allí, entre plantas podadas con obsesión y faroles de luz tenue, se alzaba una carpa blanca adornada con hiedra artificial y luces colgantes. Al fondo, vi a Valeria. Caminaba con paso rápido mientras hablaba con un hombre que parecía nervioso. Por impulso, sin que nadie me viera, me acerqué lo suficiente como para oír su voz. Sí, la médica de guardia llegará en 20 minutos. Tranquilo, que todo va a salir perfecto. Y que tu tío no se acerque a los mariscos, por favor. Ya tuvimos el susto en la fiesta de Camila. No quiero repetir eso hoy. La palabra médica me devolvió a mí misma. Pensé en lo que había sido mi vida durante más de 3 décadas. En las guardias eternas, en los pacientes sin nombre, en los gritos nocturnos del pasillo de emergencias, en las veces que una decisión mía, un reflejo rápido o una intuición acertada había marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Y allí estaba yo ahora, convertida en adorno, en carga, en compromiso. A nadie se le ocurrió que aquella mujer, a quien miraban con condescendencia, alguna vez sostuvo jeringas, intubó cuerpos en paro, contuvo madres en duelo. A nadie le importaba. Regresé a mi asiento mientras los primeros platos comenzaban a desfilar. Me trajeron uno distinto al resto. Comida adecuada para personas mayores, dijeron. Sin sal, sin color, sin alma. Lo miré durante un largo rato sin tocarlo. Mis manos,
cruzadas sobre el regazo, comenzaron a temblar, no por la vejez, sino por la furia contenida, por la humillación sistemática, por la claridad devastadora de saber que todo el amor entregado no alcanzó para ser vista. No esta noche. En medio del primer brindis, cuando Valeria tomó el micrófono y agradeció a todos su presencia, su apoyo, su confianza, mi nombre no apareció. Nombró a sus padres, a los inversionistas, al chef, a los organizadores, incluso al florista, pero no a la madre del anfitrión, no a la mujer que había criado a Joaquín entre horarios rotos y meriendas improvisadas, que había vendido su alianza para pagarle el último año de la universidad, que había sostenido la familia cuando la muerte de Agustín nos dejó huérfanos de todo, menos de coraje. La escena definitiva ocurrió poco después, cuando uno de los invitados, un hombre mayor con aspecto frágil y pasos inseguros, comenzó a ahogarse tras probar un canapé. Se llevó las manos al cuello, los ojos abiertos de par en par, y en la sala estalló el caos. Todos se levantaron, las voces subieron, las instrucciones se cruzaron sin dirección. Nadie reaccionó con claridad. Valeria gritaba: «¡Llamen a emergencias!» Y el personal corría sin saber qué hacer. Yo me puse de pie, tranquila. Me acerqué al hombre sin dudar. Lo giré con cuidado. Palpé su cuello y reconocí los signos. Lo que tenía no era una simple obstrucción. Era un espasmo laríngeo por alergia. Pedí a gritos una pluma de epinefrina. Nadie reaccionó. Repetí la orden con más firmeza. Una mujer del personal me la alcanzó temblando. Me arrodillé junto al cuerpo del hombre. Limpié la zona. Administré la dosis sin vacilar. Fueron segundos eternos. Pero cuando la respiración del hombre comenzó a estabilizarse y su mirada se enfocó, la sala entera contuvo la respiración. Me levanté lentamente, los ojos fijos en Valeria, que me miraba como si me viera por primera vez. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada durante largos segundos. Hasta que alguien, una joven de unos 30 años, murmuró: «¿Quién es ella?» Y Joaquín, que había presenciado todo en silencio, se adelantó y dijo, con voz clara: «Mi madre». El eco de esas dos palabras fue más fuerte que todos los brindis, más verdadero que cualquier discurso ensayado. Y en ese instante lo supe. Había pasado toda la noche siendo invisible, desplazada, desplazable. Pero bastó un momento, una sola acción, para que la verdad se impusiera. No me trajeron por afecto, me trajeron por compromiso. Pero fui yo quien sostuvo la noche cuando todo amenazaba con caer. Fui yo, la mujer que molestaba en las fotos, la que usaba vestidos sin marca, la que no encajaba. Fui yo, y nadie más. Después del incidente, la atmósfera en la casa cambió de forma imperceptible pero definitiva. No fue un giro abrupto, no hubo explosiones ni enfrentamientos visibles, pero algo en la forma en que la gente se movía, en cómo las miradas se desviaban y en el súbito silencio de Valeria, hablaba de un reacomodamiento silencioso, de un peso nuevo que se había deslizado en la sala y no podía ignorarse. Yo me senté de nuevo en mi silla junto a la planta, con el vestido apenas arrugado por la acción reciente, mis manos en el regazo, la respiración aún marcada por la tensión del momento. Joaquín se acercó un instante, me puso una mano en el hombro y me dijo, con voz entrecortada: «Gracias, mamá». No dijo más. No hizo falta. Ese gracias tenía años acumulados, silencios antiguos y una punzada de vergüenza mal contenida. La fiesta continuó,
pero algo se había roto en el guión pulido de Valeria. El hombre al que asistí, don Rubén, tío político de uno de los socios, fue llevado en ambulancia por precaución, aunque ella se encontraba fuera de peligro. Antes de irse, sin soltar del todo la mano de su sobrina, preguntó en voz alta quién era yo. Alguien respondió: «Es la mamá de Joaquín». Entonces él me miró. Me sostuvo la mirada con una mezcla de asombro y gratitud y me dijo: «Gracias por saber estar». Esa frase, tan simple, se me quedó adherida por dentro como una caricia inesperada. Valeria, que había estado a su lado, bajó la vista. Murmuró algo ininteligible y evitó el contacto visual. El resto de la velada transcurrió con un ritmo forzado. Algunos se marcharon antes de tiempo, otros se dedicaron a charlas vagas, y un par de invitados vinieron a saludarme con frases que pretendían simpatía, pero eran torpemente condescendientes. «Usted fue enfermera, ¿verdad? ¡Qué admirable! ¡Qué temple!». No todos sabríamos actuar así, con tanta sangre fría. Increíble que lo recordara a su edad, ¿no? Me limité a sentir. Había aprendido hace décadas a identificar los elogios vacíos, los comentarios en los que el asombro encubre la incredulidad y la reducción. No respondí. No hacía falta. El silencio puede ser, a veces, más elocuente que la defensa. Valeria se mantuvo alejada de mí el resto de la noche. Sus movimientos eran más secos, su voz menos segura. La vi acercarse a Joaquín en 2 ocasiones, hablando entre dientes, como si negociara algo. Él no parecía contestarle con la misma urgencia de antes. Por primera vez en mucho tiempo, vi en su rostro una expresión de independencia, una línea recta en la mandíbula que no solía aparecer cuando hablaba con ella. Me observó varias veces desde lejos, como si intentara comprender en qué momento había olvidado quién era su madre. Cuando terminó la velada, pedí un taxi para volver a casa. No quería molestar. Tampoco quería darles oportunidad de ofrecerme llevarme, no después de todo lo ocurrido. Prefería elegir mi salida. Joaquín se ofreció a acompañarme hasta la puerta. Mientras caminábamos en silencio por el jardín iluminado por las últimas luces, me tomó del brazo como cuando era niño, en la feria del pueblo, cuando el bullicio lo aturdía y buscaba el amparo de mi sombra. Me miró con una ternura que no recordaba desde hacía años y me dijo sin rodeos: «Te vi. Hoy te vi de verdad. Y me duele no haberlo hecho antes». Le apreté el brazo suavemente y le respondí: «No hace falta que duela. Basta con que no lo olvides». El trayecto en taxi fue largo y silencioso. Miré por la ventana los edificios que pasaban, los autos que se deslizaban por la noche como pensamientos fugaces. Pensé en Agustín, en lo que habría dicho al ver todo esto. «No te dejes achicar por nadie», solía decirme cuando el mundo me quería volver invisible. Su voz resonó en mi memoria como un eco oportuno. Al llegar a casa, encendí la lámpara del recibidor. Me quité los zapatos con lentitud, como si cada gesto marcara el fin de una etapa. Me preparé un té con miel, no por la garganta, sino por la necesidad de algo cálido que me sostuviera el alma. Me senté en la cocina, con la taza humeante entre las manos, y me permití llorar. No fue un llanto escandaloso ni dramático. Fue un llanto contenido, digno, como una limpieza necesaria, como si el cuerpo necesitara expulsar décadas de silencios y gestos pasados por alto. Al día siguiente, las cosas comenzaron a moverse. Primero, un mensaje de Joaquín. «Mamá, ¿podemos vernos esta semana a solas? Necesito hablar con vos con calma». Luego, una llamada inesperada de Sofía, mi nieta. «Abuela, ¿estás bien?».
Mamá está alterada. No para de hablar de lo que pasó. Pero yo te vi. Estabas tan tranquila. Nunca te había visto así. ¿Me contás cómo hiciste? Le respondí que cuando uno pasa toda una vida sin ser mirada, aprende a ver sin ser vista. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo: «Quiero que me enseñes eso». Esa frase fue más poderosa que cualquier reconocimiento público. Me di cuenta de que, aunque mis hijos ya eran adultos, mi papel de madre no se había extinguido. Solo había mutado. Y que ahora, con mis nietos, tenía una nueva oportunidad de sembrar desde otro lugar. No para ser indispensable, sino para ser referencia. No para ser mártir, sino para ser raíz. Pero no todo fue amable. Esa misma tarde recibí una llamada de Valeria. Su tono era cortés, pero su voz tenía una tensión cortante. Me dijo que quería aclarar lo sucedido, que la situación la había desbordado, que nadie esperaba que todo se desarrollara así, que lo mío fue muy oportuno pero también muy inesperado, y que hubiera preferido que me lo consultaras antes de intervenir. Esa última frase me hizo reír, no por burla, sino por incredulidad. Le respondí que cuando alguien se asfixia, uno no pide permiso para salvarle la vida. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Finalmente, me dijo que esperaba que no se malinterpretaran las cosas y colgó sin más. Era evidente que su molestia no era por la acción en sí, sino por la atención desviada, por el foco que sin buscarlo había caído sobre mí. Las siguientes semanas fueron un terreno movedizo. Joaquín comenzó a visitarme con más frecuencia. Traía flores, se quedaba a cenar. Me pedía recetas de platos que solíamos compartir cuando él era niño. A veces venía solo, a veces con Sofía. Valeria no volvió a acompañarlo. Él no daba explicaciones, yo no las pedía. Pero algo se quebró entre ellos, y aunque no quise alegrarme por eso, no pude evitar sentir que la verdad, cuando se muestra sin disfraz, acomoda las piezas con una lógica ineludible. Una tarde, Joaquín me confesó que desde hacía años se sentía dividido, que había ido cediendo terreno para mantener la paz, para que la familia funcionara, para no hacer olas, como decía. Pero que aquella noche lo confrontó consigo mismo. Que verme actuar con la firmeza y la seguridad que recordaba de su infancia lo obligó a preguntarse cuándo había dejado de reconocerme como su madre para convertirme en una presencia cómoda, silenciosa, simbólica. Le dije que no lo culpaba, que todos, en algún momento, olvidamos mirar. Lo importante era que ahora veía, y que con eso bastaba. No lo dije en voz alta, pero por dentro sentí que por primera vez en muchos años había recuperado algo más importante que el respeto. Había recuperado mi lugar. No como madre funcional, no como cuidadora o apoyo logístico, sino como mujer. Como alguien que existe, piensa, actúa y, sobre todo, no pide permiso para ser. Esa certeza me acompañó en los días que siguieron. Me permitió caminar con más calma, dormir con más serenidad y sonreír con más honestidad. Ya no me dolía el silencio de Valeria ni la distancia de mis otros hijos. Ya no necesitaba que me reconocieran quienes habían decidido no verme. Me bastaba con saber que yo misma me había vuelto a encontrar. Esa fue la primera escalada de esta historia. No la confrontación externa, sino la conquista interna. El momento en que una mujer que había sido desplazada recupera su centro sin gritar, sin vengarse,
simplemente respirando hondo y actuando con la verdad de toda una vida. Durante los días que siguieron así aquella cena, comencé a notar que algo en mí había cambiado profundamente. No en forma de explosión, sino como un lento desplazamiento tectónico, un reordenamiento de mis prioridades, una nueva forma de mirarlo cotidiano. La casa en la que había vivido por más de 40 años seguía siendo la misma. El pasillo largo con sus cuadros familiares, el sofá ligeramente hundido del lado donde solía sentarse Agustín, las tazas desparejadas que guardaba por terquedad y memoria. Pero ahora, cada rincón parecía contener una pregunta diferente. Ya no me bastaba con sobrevivir, con mantener las formas, con ser la mamá de, la abuela de, la señora que ayudó. Algo dentro de mí había despertado y no podía volver a dormirse. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el pequeño balcón del departamento, recibí una llamada de un número desconocido. Era la esposa de don Rubén, el hombre al que había asistido durante la cena. Su voz era suave, de esas que parecen arrastrar lágrimas no derramadas. Me agradeció con una profundidad que no supe cómo devolver. Me dijo que su marido se había recuperado completamente, que los médicos le habían dicho que mi intervención había sido crucial, que sin la epinefrina administrada en ese preciso momento, tal vez no lo habría contado. Me preguntó si podían venir a visitarme. Le dije que sí, aunque no sabía muy bien por qué. No por cortesía, sino por algo más difuso, más humano. Tal vez necesitaba mirar en los ojos de alguien que sí me había visto como soy, sin contexto familiar, sin prejuicios, sin las capas de invisibilidad que tantas veces cargamos las mujeres mayores. Vinieron una mañana de sábado. Trajeron una planta de interior y una caja de bombones. Charlamos durante 1 hora. Rubén, aún con una leve marca en la voz, me preguntó qué había sentido en ese momento, qué me llevó a actuar tan rápido. Le dije la verdad. No pensé. Hice lo que había hecho cientos de veces, lo que mi cuerpo recordaba mejor que mi mente. Lo miré con ojos de enfermera, no de invitada ni de suegra marginada. Lo vi como paciente, como ser humano. Me escuchó con atención y luego, con una seriedad inesperada, me dijo: «Ojalá más personas supieran estar como usted. No solo en momentos de urgencia, sino en la vida. Usted no salvó una noche, salvó un límite». No entendí del todo lo que quiso decir, pero sus palabras se quedaron flotando en la habitación como un perfume persistente. Esa noche, después de su visita, me senté en el escritorio donde guardaba mis papeles importantes. Abrí la carpeta donde tenía las copias de mis certificados, los diplomas que alguna vez adornaron mi oficina, las cartas de agradecimiento de antiguos pacientes o colegas. Hacía años que no las tocaba. Las pasé una por una con los dedos, como quien acaricia un recuerdo. Me detuve en una carta fechada en 1986, escrita por la madre de un niño que había sobrevivido a una neumonía grave. Decía: «Usted no solo cuidó a mi hijo, usted nos dio esperanza». Leí esa frase en voz alta, como si necesitara escucharla para creerla. Me descubrí llorando otra vez, pero no de tristeza, sino de reconocimiento. Porque durante mucho tiempo había olvidado quién era. Me había adaptado tanto a ser útil, callada, prudente, que dejé de nombrarme. Fue entonces cuando tomé una decisión. No radical, no impulsiva, pero sí firme. Decidí recuperar mi historia. No para imponerla, sino para habitarla. Quise que Sofía supiera más de mí. Que Joaquín pudiera verme completa.
Que incluso Valeria entendiera, aunque no lo pidiera, que no estaba tratando con una anciana que flota entre platos y silencios, sino con una mujer que ha vivido, ha sufrido, ha amado, ha salvado. Así que esa semana invité a Sofía a merendar. Le preparé budín de limón, el mismo que le gustaba a su papá cuando era chico. Puse la mesa con mantel de hilo y servilletas con puntilla. Y cuando llegó, con su mochila colgada al hombro y el pelo suelto, me miró con esa mezcla de cariño y expectativa que solo tienen los nietos atentos. Me dijo: «Abuela, ¿por qué nunca hablas de vos?» Y yo por primera vez le conté que no siempre fui madre ni esposa. Que antes de eso fui hija de una modista, que aprendí a coser antes de saber leer. Que quería ser maestra, pero terminé en enfermería porque era lo que ofrecía el instituto más cercano. Le conté de las guardias nocturnas, del primer parto que atendí sola, del primer paciente que se me murió entre las manos. Le hablé de cómo conocí a su abuelo, de las cartas que nos escribíamos cuando estaba en el servicio militar, de cómo construimos juntos la casa donde creció su padre. Le hablé de los miedos que tuve al criar sola a 3 hijos después de la muerte de Agustín, del orgullo que sentí cuando Joaquín se recibió, de las veces que tuve que dejar de comer carne para que ellos pudieran llevar almuerzo al colegio. Sofía me escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos. A veces sonreía, a veces se le nublaban los ojos. Cuando terminé, me dijo: «Nunca me imaginé que habías hecho tanto. Sos como una heroína escondida». Reímos. Le respondí que no, que simplemente era una mujer que hizo lo que pudo con lo que tenía. Pero dentro de mí, algo se enderezó. No por el elogio, sino porque por fin, alguien me había visto entera. Esa conversación fue el punto de inflexión, no solo para mí, sino para ella. Comenzó a visitarme más seguido. Me pedía que le contara anécdotas, que le mostrara fotos, que le enseñara a cocinar, a coser botones, a hacer té de verdad, no de sobrecito. Y un día, sin avisar, trajo una cámara de video. Me dijo: «Quiero grabarte, para que otras personas puedan escuchar lo que contás, para que no se pierda». Yo me resistí al principio. Me parecía una tontería. ¿Quién iba a querer escucharme a mí? Pero ella insistió, con esa paciencia feroz que solo tienen los jóvenes enamorados de sus abuelos. Así que accedí, y comenzamos a grabar. Pequeños fragmentos de historia, de vida, de memoria. Mientras tanto, Joaquín y Valeria parecían distanciarse cada vez más. Él me lo confesó un día, con voz cansada. «Estamos en tiempos difíciles, mamá». Creo que ella no soportó perder el control de la narrativa. Se sintió expuesta. Y yo ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Le respondí que las crisis a veces nos devuelven a nosotros mismos. Que no hay mayor traición que ignorarse. Él suspiró y me dijo: «Por años pensé que ser buen hijo era no incomodar. Pero ahora creo que ser buen hijo es no fallarte a vos ni a mí». No respondí. Solo lo abracé. Hacía mucho que no lo hacía. En medio de todo eso, recibí una invitación inesperada. Un centro comunitario local organizaba una charla sobre mujeres mayores y sus aportes invisibles. Sofía y os había enviado un fragmento de nuestras grabaciones. Querían que hablara. Me negué de inmediato. Pero Sofía insistió. «No tenés que dar una lección. Solo contar lo que sabés. Lo que viviste. Eso vale más que cualquier cátedra». Después de pensarlo unos días, acepté.
La charla fue sencilla. Estábamos en una sala modesta, con sillas plegables y mate compartido. Había otras mujeres como yo, con canas, arrugas y ojos llenos de historias. Conté lo mío sin adornos. Hablé de la cena, del incidente, de cómo ser útil no garantiza ser valorada, de cómo el amor mal entendido puede volverse jaula. Hablé de volver a uno mismo, de escribir la propia historia con letra firme. Cuando terminé, una mujer del fondo se levantó y dijo: «Gracias por ponerle palabras a lo que muchas sentimos y nunca dijimos». Me temblaron las manos. No por nervios, por emoción. Ese fue mi punto medio. No un clímax escandaloso, no un enfrentamiento ruidoso, sino un descubrimiento íntimo y poderoso. Entendí que había pasado demasiados años esperando que otros me validaran. Que ser vista no era cuestión de focos, sino de presencia, que a veces basta con una nieta que escucha, un hijo que vuelve a mirar, una sala llena de desconocidas que asienten con los ojos. Esa noche, al volver a casa, me acosté sin leer, sin pensar, sin repasar. Me quedé mirando el techo en silencio, con el corazón tranquilo. Y me dije a mí misma, en voz baja, como una promesa renovada: «Nunca más te vas a perder de vos». Las semanas que siguieron a aquella charla pública marcaron un antes y un después. No solo para mí, sino para el entorno que durante tanto tiempo había preferido mirarme de costado. Lo que empezó como una conversación espontánea entre una abuela y su nieta, terminó despertando algo que ni yo sabía que llevaba dormido. Por primera vez en años me sentí no solo visible, sino útil en el sentido más profundo. No por cuidar a otros, no por ayudar en silencio, sino por existir con voz propia. Aquella charla se compartió por redes sociales gracias a Sofía, y pronto comenzó a circular entre grupos de mujeres mayores, asociaciones barriales, enfermeras jubiladas, incluso entre jóvenes que jamás me habían visto, pero que encontraban en mi historia una especie de espejo de lo que sus madres o abuelas nunca dijeron. Yo, que había pasado media vida creyendo que el mundo se construía a fuerza de discreción, empecé a entender que el silencio no siempre es virtud. A veces, el silencio es una cárcel. No pasó mucho tiempo para que ese nuevo lugar que había ganado, esa visibilidad recién recuperada, comenzara a generar incomodidades en otros. La primera en reaccionar fue Valeria. Su llamado llegó una tarde, justo después de que Sofía y yo volviéramos del centro comunitario, donde habíamos dado una nueva charla sobre las mujeres olvidadas de la familia. Esta vez, la sala estaba llena. Me temblaban las piernas, pero no la voz. Al regresar a casa, Sofía puso la tetera mientras yo me sacaba los zapatos. Sonó el teléfono. Era ella. Valeria no perdió tiempo en preámbulos. Su tono era cortante, como quien ya ha decidido que todo lo que va a decir es una corrección. «Quiero entender qué está pasando, Clara», dijo sin siquiera saludar. «Me llegan mensajes, me comentan conocidos que estás dando charlas, que hablas de una cena, de una nuera que te invisibilizó. ¿Es necesario todo eso? ¿No estás exagerando un poco? Joaquín está preocupado. Esto te está sacando de tus casillas». Me quedé en silencio unos segundos. Tomé aire. Le respondí con calma que todo lo que decía en las charlas era cierto, que jamás la nombraba directamente, pero que los hechos eran reales y que tenía derecho a hablar de mi vida. Ella insistió. «Sí, pero lo estás haciendo público. Estás haciendo un show de algo íntimo. Estás arrastrando a Joaquín. Estás jugando con su estabilidad».
Le pregunté qué estabilidad era esa que se tambaleaba con un par de verdades. Me colgó sin responder. Al día siguiente, Joaquín vino a verme. No estaba molesto, pero sí inquieto. Se sentó en la cocina, revolvía el café sin tomarlo. Me dijo que Valeria sentía que yo la estaba exponiendo, que la dinámica familiar se estaba volviendo insostenible. ¿Y vos, cómo te sentís?, le pregunté. Él bajó la cabeza. Tardó en responder. Finalmente dijo: confundido, porque cuando escucho tu historia me doy cuenta de todo lo que no supe ver. Y al mismo tiempo me doy cuenta de cuánto tiempo me pasé justificando lo que no se justifica. Le dije que no quería ponerlo en el medio, que no lo hacía por revancha, que simplemente ya no quería desaparecer en vida. Me miró con los ojos húmedos y susurró: lo sé, y me duele, porque ahora que te veo, ya no puedo dejar de verte. A partir de ese momento, los roces entre él y Valeria se hicieron más visibles. Él comenzó a cuestionar pequeñas cosas. ¿Por qué no se invitaba a su madre a ciertos eventos? ¿Por qué la comida para adultos mayores en la cena? ¿Por qué esa tendencia a controlar cada narrativa familiar como si fuera un guión de revista de decoración? Valeria no lo tomó bien. Comenzó a acusarlo de dejarse manipular, de priorizar el pasado por encima del presente, de debilitar su alianza. Las discusiones se volvieron rutina. Sofía, que vivía con ellos, me lo contaba con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el ambiente tenso. Alivio por ver que su padre al fin tomaba posición. Una tarde, Joaquín me pidió que lo acompañara al notario. Quería asegurarse de que, si algo le pasaba, su parte del patrimonio estuviera resguardada. Quería dejar constancia de que ciertas decisiones, especialmente las que involucraban la salud y el cuidado futuro, solo podían tomarse con mi consentimiento. Yo dudé. No quería que esto escalara. Pero él fue claro. Esto no es por vos, es por mí. Porque necesito estar en paz con lo que elijo. Esa decisión fue la gota que desbordó el vaso. Días después, Valeria lo enfrentó en una discusión que terminó con ella dejando la casa temporalmente. Sofía se quedó con Joaquín. Me llamó esa misma noche para decirme: papá está muy triste, pero tranquilo. Dice que por primera vez siente que hace lo correcto, aunque duela. Yo escuchaba todo con una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo porque mi hijo volvía a ser el hombre íntegro que crié. Culpa porque en algún punto ese despertar venía acompañado de una fractura que, aunque no era mi culpa, tampoco era ajena a mi historia. Pero la vida no se detiene por nuestras culpas. A los pocos días, recibí una carta certificada. Era una intimación legal. Valeria me solicitaba formalmente que me abstuviera de hablar en público sobre la familia. Alegaba difamación indirecta y daño a la imagen. Me temblaron las manos al leerla. No de miedo, de rabia, de asombro, de incredulidad. Me estaban exigiendo que volviera a callar, que volviera a desaparecer. Me tomé un té para calmarme. Luego llamé a mi abogado, un viejo amigo de Agustín. Me dijo que no me preocupara, que no había fundamentos, que estaba en todo mi derecho. Pero yo sabía que esto ya no era legal. Era simbólico. Era un intento de restaurar un orden que ya no podía restaurarse. Joaquín vino al día siguiente. Me pidió ver la carta. La leyó en silencio. Luego la rompió en 4 partes. Me dijo: esto no vale ni el papel en el que está impreso. Y si quieren llevar esto a otro nivel,
van a tener que enfrentarse a mí también. En sus ojos ya no había confusión. Había determinación. Me abrazó con fuerza. Le temblaba el cuerpo. Yo le acaricié el cabello como cuando era niño. Le dije: «No pelees por mí, pelea por vos, por lo que crees». Él respondió: «Eso estoy haciendo, por primera vez en años». Mientras todo eso ocurría, las invitaciones para charlas comenzaron a multiplicarse. Algunas eran en centros comunitarios, otras en universidades, otras en radios locales. No porque yo buscara protagonismo, sino porque mi historia se había vuelto la historia de muchas. Comencé a recibir cartas de mujeres mayores agradeciéndome. Algunas me contaban sus propias experiencias de olvido, de maltrato sutil, de borramiento. Cada carta era un espejo. Un espejo que dolía, pero también sanaba. Una tarde Sofía me dijo que quería hacer un documental. Que todo esto no podía quedar en un par de charlas y publicaciones en redes, que había algo poderoso en todo lo que habíamos construido. Yo no supe qué responder. Me parecía excesivo. Pero ella insistió. Me dijo que no se trataba de mí, sino de todas las mujeres que alguna vez fueron llevadas por compromiso a una cena, a una vida, a una historia que no les daba lugar. Así nació el proyecto. Se llamó La silla vacía. Un documental sobre mujeres que, en algún momento, fueron corridas al margen, pero que decidieron volver al centro. Sofía lo dirigió. Yo fui la primera entrevistada, pero no la única. Se sumaron otras. Amigas, vecinas, conocidas de conocidas. La red creció. Mientras tanto, Valeria volvió a la casa. La convivencia era tensa, pero civilizada. Joaquín le dejó claro que no iba a dar marcha atrás, que no me iba a silenciar, que si eso era un problema, debían replantearse muchas cosas. Sofía me contó que había noches de discusión, pero también momentos de pausa. Que incluso Valeria comenzó a leer algunos de los testimonios que se publicaban. Que algo en ella, aunque mínimo, comenzaba a quebrarse. Un día, inesperadamente recibí una carta escrita a mano. Era de Valeria. Me pedía perdón. No de forma melodramática. Era una carta breve, sobria. Decía que no había sabido manejar el hecho de que mi presencia despertara tantas emociones en Joaquín y en Sofía. Que se había sentido amenazada, juzgada. Que había actuado desde el miedo, no desde el desprecio. Que necesitaba tiempo, pero que ahora veía cosas que antes no podía ver. Me quedé mirándola mucho tiempo. No lloré. No me exalté. Solo la guardé en una caja de madera donde tenía otros papeles importantes. No era el final de una guerra. Era el comienzo de una tregua. Y así, sin estridencias, sin finales perfectos, comenzó a reordenarse mi vida. No con fuegos artificiales, sino con pequeños gestos. Joaquín cocinando conmigo los domingos. Sofía editando escenas del documental en mi cocina. Valeria dejando una taza de té en mi lugar sin palabras, pero con presencia. No sé qué vendrá después, pero sí sé que ya nada será como antes, porque ya no soy la mujer que se sentaba callada en el rincón de la fiesta. Soy la que se levantó cuando hizo falta. Y eso, aunque no lo diga en voz alta todos los días, me acompaña cada vez que me miro al espejo y me reconozco. Fue en una tarde de domingo, justo cuando creía que la calma empezaba a instalarse de forma definitiva, que se produjo el momento que definiría, sin vuelta atrás, el curso de todo lo que había venido gestándose en los meses anteriores.
El clima era suave, con esa luz melancólica de otoño que acaricia las cortinas y tiñe los objetos de una nostalgia sin causa precisa. Estaba en la cocina, terminando de preparar un guiso de lentejas como los que solía hacer cuando los chicos eran pequeños, cuando escuché el timbre de forma insistente, casi cortante. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta me encontré con Valeria y Joaquín. Él me sonrió con cierta incomodidad. Ella, en cambio, tenía el rostro tenso, una sonrisa forzada, los ojos tratando de sostener una compostura que parecía resquebrajarse a cada segundo. Entraron sin hablar demasiado. Se sentaron en el comedor como si algo muy concreto los trajera, como si esta vez no vinieran por cortesía ni por compromiso, sino con la decisión de saldar una cuenta pendiente. Joaquín empezó a hablar. Dijo que habían tenido muchas conversaciones en las últimas semanas, que estaban tratando de reconstruir lo que el conflicto había desgarrado, pero que para hacerlo necesitaban enfrentar con honestidad todo lo que había sido silenciado. Me miró con esos ojos suyos, iguales a los de Agustín, y agregó que habían venido para escuchar, para pedir perdón, para entender. Valeria no hablaba. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, los nudillos blancos de tensión. Yo asentí, no por aprobación, sino como quien autoriza la apertura de una compuerta que ha estado contenida por demasiado tiempo. Valeria fue la primera en romper el silencio. Su voz era baja, pero firme. Dijo que no había sabido verme, que durante años me había interpretado como una figura incómoda, una presencia que debía administrarse para no incomodar al equilibrio precario de su mundo perfecto. Dijo que no fue hasta el incidente de la cena y todo lo que vino después que entendió cuán profundamente me había equivocado. Que se sintió expuesta, sí, pero también avergonzada, que había confundido el control con la armonía, la planificación con el respeto, la estética con la ética, y que sabía que sus disculpas llegaban tarde, pero que eran sinceras. Mientras hablaba, noté cómo su voz se quebraba por momentos, cómo bajaba la mirada cuando decía palabras que le costaban. No me conmovió por debilidad, sino por verdad, porque en esa mujer que tantas veces me había hecho sentir de más, comencé a ver a una hija que no me debía nada, pero que por primera vez comprendía cuánto se había perdido por no mirar. Joaquín, por su parte, me tomó la mano. Dijo que lo que más le dolía era haber contribuido con su silencio, con su inacción, a que yo viviera tantos años en los márgenes de la familia que él mismo había formado. Que lo que más le pesaba era no haber reparado antes en que yo, la mujer que lo crió, que lo sostuvo, que le enseñó a ser quien es, había sido relegada al papel de espectadora muda. Me pidió perdón sin dramatismos, con lágrimas contenidas y palabras simples. Y en ese momento supe que lo decía desde el lugar más profundo de su corazón. Me quedé en silencio un rato. Respiré hondo. Los miré a ambos. Y entonces hablé. Les dije que aceptaba las disculpas, no como punto final, sino como punto de partida. Que no esperaba una reparación perfecta, porque las heridas no se borran como manchas, pero que el reconocimiento ya era, en sí, una forma de sanación. Les dije que durante mucho tiempo elegí callar, adaptarme, entender sin protestar, porque creía que eso era lo correcto, pero que ya no lo creía, que ahora entendía que una madre también tiene derecho a ser cuidada, no solo a cuidar, que una mujer no se vuelve invisible cuando envejece, a menos que el mundo lo decida. Y que yo había decidido lo contrario. La conversación duró horas. Lloramos. Reímos. Hubo silencios largos, pero no incómodos. Fue como desmontar ladrillo por ladrillo un muro construido durante años.
Cuando se fueron, me dejaron algo más que promesas. Me dejaron una sensación nueva, la de haber sido, por fin, escuchada sin filtros, sin condescendencias, sin ediciones. Pero no todo terminó ahí. Días después, Valeria me llamó para decirme que el documental que Sofía había dirigido estaba a punto de presentarse en una muestra local de cine independiente. Que ella había visto la versión final y que quería estar en la presentación. Me sorprendió. Me dijo que no lo hacía por imagen ni por estrategia. Que lo hacía porque, al ver el documental, entendió que no solo hablaba de mí, sino también de ella. De sus errores, de sus vacíos, de sus temores. Que, de alguna forma, verla a ella en el relato era también verse en el espejo, y que no quería huir más de eso. El día de la presentación fue, sin dudas, uno de los momentos más intensos de mi vida. La sala estaba llena, mujeres de todas las edades. Jóvenes, mayores, madres, hijas, algunas solas, otras en grupo. Sofía estaba radiante, con una mezcla de orgullo y nervios. Yo, vestida con un conjunto sencillo que había elegido con cariño, me sentía en paz. Antes de que comenzara la proyección, me pidieron que dijera unas palabras. Me acerqué al micrófono. Las luces cálidas me cegaban un poco, pero encontré la mirada de Joaquín en la primera fila y me sostuvo. Dije que muchas veces el amor se confunde con sacrificio, que se nos enseña a dar sin esperar, a cuidar sin pedir, a sostener sin quebrarnos. Que eso es noble, sí, pero también peligroso. Porque a veces una da tanto que se olvida de sí misma, y entonces, cuando ya no puede más, cuando su cuerpo o su alma le dicen basta, el mundo se sorprende. Como si el silencio eterno fuera lo natural. Como si la abnegación fuera una obligación y no una elección. Dije que yo no estaba allí para señalar a nadie, que no contaba mi historia para castigar, sino para abrir una puerta. Para que otras mujeres supieran que no están solas, que tienen derecho a ser vistas, a ser escuchadas, a ser protagonistas de su propia vida. Cuando terminó la función, la sala entera se puso de pie. No fue por mí. Fue por todas nosotras. Fue un aplauso colectivo a la dignidad recobrada, al derecho a tener voz, al coraje de dejar de pedir permiso para existir. Entre el público vi a Valeria. Lloraba. Se acercó a mí. Me abrazó. No dijo nada. No hizo falta. Esa fue la culminación. No un grito, no un escándalo. Fue un acto de presencia. Una afirmación serena y contundente de que ya no volvería a ser borrada de mi historia, que lo que antes era apenas una sombra al borde del encuadre, ahora ocupaba el centro con toda la luz que merecía. Que no necesitaba venganza, porque la justicia, cuando llega del alma, no castiga, transforma. Esa noche al llegar a casa, encendí una vela frente a la foto de Agustín. Le hablé en voz baja. Le dije que, por fin, había vuelto a mí. Que su ausencia ya no dolía como antes, porque ahora yo estaba completa. Que nuestros hijos crecieron, tropezaron, aprendieron. Que nuestra nieta era luz. Que todo valía. Que había valido. Me acosté con el corazón lleno. No por la ovación, ni por el documental, ni por las disculpas. Me acosté en paz porque sabía, con certeza, que la mujer que una vez fue traída por compromiso, hoy era reconocida por convicción. Por fin. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que mi voz dejó de ser un susurro y se convirtió en eco. El otoño dio paso a un invierno tibio, y mi casa,
que durante tanto tiempo fue refugio de silencios y ausencias, hoy se llena de ruidos nuevos. Las risas de Sofía mientras edita sus entrevistas, el murmullo de Joaquín leyéndome en voz alta alguna noticia, incluso el paso torpe de Valeria cuando entra a la cocina sin saber si ofrecer ayuda o simplemente quedarse cerca. Ya no somos los mismos. Ninguno de nosotros. El cambio no fue repentino, pero fue firme. Como esas grietas que aparecen en una pared antigua y que, en lugar de derrumbarla, la abren a la luz. He aprendido que el reconocimiento no siempre viene de quienes esperábamos. A veces llega desde los márgenes, desde voces nuevas que nos leen con ojos limpios, desde mujeres que se atreven a decir «yo también», sin miedo. Desde nietas que transforman una historia familiar en una herramienta de justicia silenciosa. Sofía ha seguido adelante con su proyecto. El documental fue seleccionado para un festival internacional, y aunque me cuesta entender del todo lo que eso significa, veo en su rostro la misma determinación que tenía yo cuando decidí que no me quedarían cosas por decir. Ella no quiere fama, quiere memoria. Y esa voluntad de memoria, de conservar lo que importa, es quizá el acto más valiente de todos. Joaquín y Valeria siguen juntos, pero distintos. Se escuchan más. Se pisan menos. Me han pedido que los acompañe en un viaje familiar a la costa. No sé si iré. Ya no siento la necesidad de estar para ser. Ya no temo desaparecer si no me ven. He recobrado mi centro, y desde ahí, todo lo demás es opcional. He vuelto a escribir, algo que no hacía desde que Agustín estaba vivo. Lleno cuadernos con pensamientos, con historias sueltas, con retazos de cosas que me vinieron a la cabeza mientras lavaba los platos o caminaba por el parque. Nadie los leerá, quizá. No importa. Escribir, como hablar, es también una forma de quedarse. He reflexionado mucho sobre lo que significa ser madre, ser suegra, ser mujer después de los 70. Durante décadas se nos enseñó que lo nuestro era sostener sin pedir, estar sin molestar, amar sin condiciones. Y si bien hay belleza en el amor sin exigencias, también hay trampa en el olvido de una misma. Yo no reniego de lo que hice, no me arrepiento del sacrificio. Pero ahora sé que el sacrificio sin nombre se convierte en deuda, y que ninguna mujer debería pagar con su invisibilidad el precio de la paz familiar. Hoy me reconozco en el espejo, no como una figura del pasado, sino como una mujer que sigue escribiendo su historia. No soy heroína, ni mártir, ni ejemplo. Soy Clara. Soy la que cocinó miles de cenas y olvidó centenares de cumpleaños propios. La que asistió partos y sostuvo llantos que no eran suyos. La que fue sentada junto a la puerta una noche, por compromiso, y decidió que jamás volvería a ocupar un lugar que no eligiera. Soy la que se quedó, la que sostuvo, la que aprendió a irse cuando hizo falta. No sé cuánto tiempo me queda. Nadie lo sabe. Pero cada día que amanece lo vivo con la certeza de que ya no me debo nada. He hablado. He sido escuchada. He perdonado y me han pedido perdón. He sido mirada con ojos nuevos y he aprendido a mirar sin juicio. No todo se resolvió. Hay silencios que persisten. Hay heridas que cerraron torcidas. Pero también hay paz. Y la paz, a esta edad, es un lujo que se gana con tiempo, con heridas, con terquedad. Cuando Sofía me preguntó cuál sería la última frase del documental, dudé. Luego lo supe. Le dije, no vine a esta vida a ser decorado, vine a ser raíz. Ella me miró con los ojos brillantes y me dijo que era lo más hermoso que me había escuchado decir. Yo le respondí que lo había pensado mucho, y que al final
Eso era lo que más quería que supiera. Que si alguna vez la hacen sentir que está de más, que recuerde que una raíz también está escondida, pero sostiene todo lo que florece. Así cierro mi Spoolos historia. No con un aplauso, con una certeza. La de haber vivido sin rendirme del todo, incluso cuando no lo sabía. La de haberme elegido cuando ya nadie lo hacía. La de haber encontrado mi voz cuando otros decidieron que ya no la necesitaba. No hay venganza. No hay revancha. Hay presencia, y con eso, para mí, basta.